Nosotros vamos a hablar sobre el tema galvanizado, frío en caliente, preparación de superficie y pintura. Los integrantes de nuestro grupo son Tayeli Montes, Víctor Reyes, Cristian Ayosa, Pedro Alvarado y quien le habla César Benítez. Bueno, los temas a tratar ya los mencioné. Vamos, pues Pedrito, pues. Proceso de pintura, preparación de superficie. Galvanizado del acero en frío en caliente. El galvanizado se refiere a un tratamiento de superficie de una capa de zinc en la superficie de un metal u otros materiales. Este tratamiento habitualmente sirve para proteger el acero frente a la corrosión. En la práctica, por lo general se utiliza el zinc, que es el metal más noble y es el más utilizado, ¿no? Donde da lugar al acero galvanizado. Las ventajas de utilizar el metal zinc, como lo dije antes, es el gas más noble que el hierro y como protección, se utiliza como protección para el acero. Es que en el caso de producirse la corrosión, este se detectará en la superficie y no permitirá de que la corrosión se penetre más al material. Galvanizado en caliente. Cuando yo empiece a poner dalle El baja, galvanizado puede apaga tu obtenerse cámara. sumergiendo la pieza en un baño Cuelga de el zinc internet. fundido a temperaturas de 440 a Se 460, está colgando. pero por lo general Por siempre rato. manejan 450 grados. Otra de las principales es que el zinc tiene que ser un mínimo 95% de pureza para que sea un buen galvanizado. Y consiguiendo un recubrimiento de un grueso entre 15 a 100 micras o bien para gruesos mayores de 100 micras, proyectado a gotas de zinc fundido sobre el express, sobre la superficie a proteger. El galvanizado en frío es un método de galvanizado más doméstico, ya que este se trata de recubrir la pieza con una pintura de zinc, ya que en el mercado hay numerosas pinturas de mayor o menor calidad. Una o dos componentes que recubre el material, creando una barrera protectora y obteniendo un galvanizado en frío. La superficie del acero que va a ser galvanizada se prepara en 3 fases: desengrase, decapado y fluxado. Desengrase. Se trata de eliminar los contaminantes orgánicos como suciedad, marcas de pintura, grasas, aceites de la superficie del material, introduciéndole una solución alcalina caliente, un baño ácido suave o un baño de limpieza biológica. Decapado. Chucha, madre. De laminación y óxidos de hierro de la superficie de acero por medio de una solución diluida de ácido sulfúrico caliente o ácido clorhídrico a temperatura ambiente. Fluxado. Es el paso final en la preparación de la superficie para el galvanizado. Con solución salina, hidrocloruro de amonio y zinc. Ya, apaga. Ventajas del proceso del galvanizado. Bien. Esto nos habla la Asociación Técnica Española del Galvanizado, que cita los 10 beneficios de los procesos galvanizados. Sí, gracias compañeros. Les voy a hablar sobre las ventajas del proceso galvanizado, como lo acaba de mencionar mi compañero. Entonces,
tenemos algunos pasos, son 10 en total, vamos a hablar de 4. El primero, pues, es enorme durabilidad. Este proceso de galvanizado, pues, se mide y cada uno pues tiene su tiempo de duración. En el primer paso, pues vemos que tenemos de 80 micras, tiene una durabilidad de 100 años en un ambiente rural. Si colocamos pues 40 micras, igual 100 años, pero en un ambiente urbano. De 20 micras, 40 años en un ambiente industrial, y de 10 micras, 20 años en un entorno marítimo. Bien, en el segundo paso tenemos con el coste de cero mantenimiento. Los recubrimientos galvanizados no requieren mantenimiento para garantizar su propiedad, los que son en galvanizado en caliente. Estos pues son inducidos en sí y su proceso para ser galvanizado pues no es tan elevado en costo. Tercer paso, pues excelente relación de coste-beneficio. Como lo venía diciendo, pues galvanizar un material no es mucho más caro que pintarlo. Y a diferencia del recubrimiento de pintura, el coste de mantenimiento del galvanizado es cero. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que al momento de galvanizar en frío con pintura, pues hay pinturas que son de 2 componentes, 3 componentes, pues y esto varía su costo. Gran versatilidad. El proceso pues de galvanizado puede aplicarse a todo tipo de piezas, desde tuercas o tornillos hasta grandes superficies de estructuras metálicas como perfiles metálicos. Bien, dentro del paso 5 pues tenemos la gran fiabilidad. Los procesos galvanizados en cliente pues están regulados por normativas nacionales e internacionales, de manera que resulta sencillo y están totalmente controlados. Dentro pues como lo dice aquí, dentro de estas normativas pues se requiere o exige un proceso minucioso para un proceso organizado, entonces por eso pues son totalmente controlados. Dentro del acero pues tenemos gran resistencia, que el recubrimiento metalúrgico de zinc del acero obtenido con galvanización en clientes es muy resistente a los golpes y a la abrasión. Entonces aquí va un poco más también concentrándose al primer paso que acabamos de decir, de la durabilidad. Entonces, entre más recubrimiento tenga, pues más resistente va a ser. Excelente compatibilidad. En un metal galvanizado, pues puede pintarse por encima y puede combinarse con estructuras de hormigón, acero inoxidable y aluminio, tanto para modificar su estética como para aumentar todavía más su durabilidad. Total manejabilidad. Un metal galvanizado puede ser soldado, atornillado, etc., disminuyendo pues los plazos de construcción. Bien, tenemos como últimos el 9 y el 10. Dentro del 9 pues tenemos la gran rapidez. El proceso de galvanizado, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, en caliente pues permite que las piezas puedan usarse inmediatamente, sin importar las condiciones atmosféricas o almacenarlas durante tiempo sin temer el deterioro. Entonces, este proceso de galvanizado caliente no es tan rápido como pintarlo, pero es mucho más eficaz y al momento de terminar nuestro galvanizado en caliente, pues inmediatamente, por no decir al siguiente ratito, se puede utilizar para cualquier tipo que vayamos a utilizar, pues, ¿no? De cualquier material que queramos utilizar. Dentro del 10 pues tenemos el total profesionalidad. Los profesionales del galvanizado prestan asesoría en las mejores alternativas para galvanizar las piezas en lo que concierne a los materiales, a la mano de obra, a utilizar incluso en la construcción de las piezas. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que para galvanizar en caliente, pues existen profesionales dedicados a este tipo de trabajo. Entonces, donde se puede decir que es algo eficaz gracias al conocimiento que tiene.
Sigo yo. Vaya. Bien. Tenemos siguiente, pues es pintura. Dentro del proceso de pintura, pues el principal uso de la pintura ya sabemos que es el anticorrosivo, es de impedir que pase la oxidación en un material, ya sea de hierro o el metal. También pues las pinturas anticorrosivas son la mejor alternativa para controlar la corrosión. El acero y su estructura de acero galvanizado, como el metalcón, son las más utilizadas para obras de construcción debido a la gran resistencia que tienen a la oxidación. Eso lo podemos ver en barcos, en barcos sí es más utilizado. Sin embargo, los materiales de acero no son completamente inmunes a esto. Para evitar un poco esta corrosión, pues se aplican anodos de sacrificio, en donde también se le puede colocar un poco de corriente para no evitar la corrosión, sino un poco más, hacerla un poco más lenta. Buenas tardes, ingeniero. A continuación tenemos la pintura. ¿Qué es un maíz en pintura? Dice que se lo utiliza para medir longitudes en cuerpo, sí, a ver, y sirve para medir los espesores y longitudes. En términos, un maíz son unidades de medida utilizadas en las pinturas industriales para medir los espesores. Y también se las utiliza para medir las longitudes de cuerpo y longitudes de cuerpo en áreas técnicas. ¿Qué es pintura anticorrosiva? Ya, la pintura anticorrosiva es un tipo de pintura que se usa en forma de capa y para proteger. Se la aplica en estructuras metálicas y su principal función es evitar el óxido del metal en el que se aplica. ¿Cómo aplicamos pintura anticorrosiva? Ya, la pintura anticorrosiva se la aplica de igual manera como si fuera una pintura regular. Sin embargo, se deben tener en cuenta ciertos detalles. El primer paso, hay que limpiar la superficie con detergente o desengrasante. El segundo, hay que utilizar desoxidantes químicos para remover el óxido y después lijar. Tercer punto, se agita la pintura. El cuarto punto se diluyente. Y 5, se aplica con brocha, pistolas de aire o con rodillo. Tres datos que se tienen que tener en cuenta al momento de utilizar una pintura anticorrosiva. Condiciones ambientales, limpia la superficie y tener en cuenta el tiempo de espera. Cuando hablamos de condiciones ambientales, nos dice que es necesario tener en cuenta las condiciones climáticas de temperatura, humedad al momento de pintar. En la superficie dice que hay que tener limpia la superficie antes de aplicar pintura porque es necesario librar las impurezas como grasa, humedad, polvo y restos de pintura. Y por último tenemos tener en cuenta el tiempo de espera. Dice que una vez que ya está pintada la superficie, es necesario esperar un tiempo de secado correcto y no manipularla antes de aplicar la segunda mano. Ya tenemos la preparación de la superficie. Dice que la preparación de la superficie es el proceso por el cual se limpia un sustrato que va a ser impulsado a un agente o un contaminante corrosivo. Y la superficie
se la limpia para su posterior aplicación y recubrimiento en el área. Ya. Para la solución de método más adecuado en la superficie se debe evaluar diferentes aspectos. Pero hable, pues hable, O pues hable. recubrir antes Cuando se quedó callado tenía que hablar. o conducir mediante factores como la seguridad, accesibilidad, protección de maquinarias y equipos, variables del medio ambiente y abre el micrófono y habla. Las normas. En la norma de pintura existen dos: la Sociedad para la Estructura de Pintura de Acero y la norma NEIS, que es la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión. La SSPC, que es la Sociedad para la Estructura de Pinturas de Acero, nos permite maximizar la vida. La norma SSPC son las más prolificadas a escala mundial, ya que precisan una categoría en diferentes procedimientos que requieren para ejecutar una adecuada preparación en la superficie para realizar una pintura. La norma NEIS, que es la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión, es una organización profesional mundial dedicada a la prevención y control de la corrosión. Entre sus actividades organiza y ofrece programas certificados y capacitaciones técnicas para conferencias regionales e internacionales. Existen varios grados de preparación de pintura. Como el primero tenemos el SSPC SP1, que habla de la limpieza con solvente, en la cual se utilizan productos tales como vapor de agua, soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y solventes orgánicos. La norma SSPC nos habla de la limpieza manual, que este método utiliza herramientas manuales, no eléctricas, para eliminar impurezas y puedan ser removidas solo con el esfuerzo humano. El SSPC número 3 habla de la limpieza mecánica, que es un método que se utiliza una herramienta mecánica, eléctrica, neumática, para eliminar impurezas que pueden ser removidas con estas herramientas. El SSP4 habla de la limpieza con flanco. Este método consiste en pasar la superficie metálica sobre altas temperaturas a una alta velocidad. La SSP5, y también tomada como la norma NEIS número 1, habla de la limpieza de chorro abrasivo grado de metal blanco, en el cual se utiliza un tipo de abrasivo a presión para limpiar la superficie a través de un método en el cual elimina la escama de laminación, óxido y pintura y cualquier metal incrustado en el metal. La SSP6, también tomada como la norma NEIS número 3, habla de la limpieza con chorro abrasivo de grado comercial, donde prepara la superficie metálica mediante abrasivo a presión, esto permitiendo que una pintura esté en buen estado e incrustaciones permanezcan adheridas después de la preparación de esta superficie. La SSP7, también tomada como la norma NEIS número 4, habla de la limpieza con chorro de abrasivo grado ráfaga. La palabra de la presión, que consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunos incrustantes y pinturas sean eliminados del sustrato. La norma SSPC, donde los metales va a tener una reacción química o electrolitos por medio de ambos. La SSPC número 9 habla de la limpieza por agentes atmosféricos, en la cual consiste la remoción de pintura, escamas de laminación u óxido por medio de la acción de agentes atmosféricos. La SSPC, también tomada como la norma NEIS número 2, habla de la limpieza de chorro abrasivo grado cercano a blanco. Esta diferencia habla de una limpieza de chorro con arena, grado de metal blanco,
y metal cercano a blanco, que radica en el tiempo empleado para pintar, ya que el metal es atado por medio ambiente y pasa a un grado más cercano a blanco. La SSPC número 12, también la norma NES número 5, habla de la limpieza con agua a presión, llamada water jetting. Prepara la superficie con el uso de agua a presión, logrando el grado de definición de una limpieza de superficie antes de la aplicación de un recubrimiento o un revestimiento protector. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la humedad relativa. Para estudiar la humedad relativa, debemos saber primero que el vapor de agua atmosférico es un factor importante en el clima, ya que regula la temperatura del aire, absorbiendo radiación térmica del sol y la tierra. La humedad relativa es el contenido de vapor de agua del aire en relación a su saturación. ¿Cómo se mide la humedad relativa? Puede ser medida por medio de un instrumento conocido como hidrómetro y es utilizado en el área de la meteorología para poder medir el grado de humedad que existe en el aire de la atmósfera. Los resultados pueden ser dos, pueden ser analógicos y digitales. Ya, cálculo de la humedad relativa. Ya, como podemos ver aquí, la fórmula de la humedad relativa es masa de vapor que hay en el aire dividido para la máxima masa de vapor que el aire puede contener por 100. Ya. Podemos decir también que la humedad relativa se puede definir como equivalentemente en términos de presión de vapor de agua en el aire comprobada con la presión del vapor. Ya.